Comenzó el mes de junio y ya en la próxima semana se inicia una serie de paros por parte de distintos sindicatos con variados reclamos. La rendición de cuentas ya comenzó a generar distintas repercusiones y quien ha estado trabajando en estos temas es Bruno Barreto, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Bruno? Miguel Rosario, buenas noches para todos. Efectivamente, tenemos que decir que la rendición de cuentas tiene que entrar al Parlamento, el proyecto, antes del mes de julio, y ya se generaron algunos planteos, por lo menos por parte de los socios de la coalición e incluso la propia oposición, en lo que va a ser este proyecto que va a remitir el Ejecutivo al Poder Legislativo. Por ejemplo, los colorados levantaron la bandera de redistribuir ingresos a lo que es la educación, en el caso de lo que es Cabildo Abierto, bueno, justamente hacer un ajuste salarial, algunos cargos, precisamente los que están salarios más sumergidos dentro de las Fuerzas Armadas, en el caso de los independientes, insistir con la reforma del Estado, y allí el Partido Nacional, bueno, el socio mayoritario de la coalición, que va a tener que armar ese puzzle, aunque también tiene como prioridad la educación y la seguridad. Si se ponen a pensar una primera lectura, es que los planteos de los socios de la coalición tienen que ver con lo que dominan en el Estado, es decir, los colorados, por ejemplo, con la educación al mando de Robert Silva, en lo que tiene que ver la seguridad, bueno, el ministro del Interior es Luis Alberto Heber, la reforma del Estado, por ejemplo, en el caso del Partido Independiente es Conrado Ramos, y así entonces lo que tiene que ver con los planteos de la rendición de cuentas. Pero vamos a observar entonces en la siguiente imagen lo que es el calendario de paros previsto por el movimiento sindical. Como estamos observando en una primera instancia, uno de los primeros paros es la semana que viene por parte de los trabajadores metalúrgicos. Van a hacer un paro parcial el próximo jueves en el horario de 9 a 13 horas. Como principal reclamo, lo que sucedió con la empresa Sinter, esta metalúrgica que decidió retirarse del país, y bueno, unos 100 trabajadores, unos 150 quedaron sin empleo, así como también pidieron algunos, bueno, justamente planteos a lo que es el Poder Ejecutivo de brindar más incentivos fiscales a efectos de que las empresas no se retiren del país, porque justamente son tentadas por los distintos gobiernos de lo que son los países de la región para ofrecerle incentivos laborales, incentivos fiscales, y que los costos justamente de esa empresa sean menores. Otro de los paros que estamos también viendo en pantalla refiere a lo que es el paro de los trabajadores de la industria láctea, el mismo día que tiene que ver con los trabajadores metalúrgicos. Aquí, bueno, hay varios planteos, si se quiere, con lo que tiene que ver con lo que es el reclamo de la cláusula de paz por parte de lo que es la industria láctea, y en lo que tiene que ver con los trabajadores, lo que reclaman es que la recuperación salarial sea más rápida de lo que propuso la Cámara Empresarial. ¿Por qué hace este pedido, precisamente este reclamo, la Federación de los Trabajadores de la Industria Láctea? Bueno, porque consideran que la industria láctea se reactivó en lo que es en comparación con el último quinquenio, y entonces piden que no sean 24 meses como propuso la industria láctea en varias reuniones de carácter tripartito en lo que fue el Ministerio de Trabajo. Justamente esta tarde nuestro compañero Martín Rivero tuvo la posibilidad de conversar con Ariel Londinsky, él es secretario de la Cámara de la Industria Láctea, y allí le planteó entonces que los trabajadores, bueno, no tienen esas ganas, esa disponibilidad de poder llamar al diálogo y poder por lo menos llegar a un acuerdo que permita a la industria láctea con lo que tiene que ver de llegar a un acuerdo y entonces que haya un trabajo normal. Recordemos, en el caso de lo que es la empresa Conaprole, que desde la pasada medianoche están trabajando a reglamento, no cumplen con el régimen de horas extra, y esto significa, entre otras cosas, que va a haber desabastecimiento en los próximos días, como sucedió también en las anteriores semanas. Ahí tenemos entonces lo que es el paro del próximo jueves, tanto a nivel de los metalúrgicos como también de los trabajadores de la industria láctea. Esos son entonces los paros de la semana que viene, Miguel Rosario. Sí, bien. Siempre me llama la atención cómo en la Intendencia de Montevideo pasó mucho con la recolección de residuos durante muchos años, que se trabajaba a reglamento, entonces no había horas extras, y entonces se retrasaba el trabajo. Es decir, un trabajo hecho en base a horas extras, es decir, no a contratar más gente o que la gente tuviera más horarios si eso era posible. No alcanza con lo que dice el contrato, digamos. Sí, y acá pasa lo mismo. Y acá Bien. pasa lo mismo. En fin, yo veía que en ese calendario, esa placa que estaba allí, como una de las cuestiones más destacadas está el paro previsto en la enseñanza, ¿es así? Sí, y si se quiere va a ser uno de los más grandes. ¿Por qué? Porque va a tocar todos los niveles. Estamos hablando de primaria, secundaria, la educación terciaria no universitaria como la UTU, la Universidad Tecnológica, la Universidad de la República. Entonces va a estar convocando este paro para el próximo 15 de junio. Este sí va a ser de 24 horas. Entre los principales reclamos que hizo, por ejemplo, la coordinadora de sindicatos de la educación, tiene que ver con lo que denuncian lo que hizo el gobierno
en estos 2 primeros años de un recorte de 80 millones de dólares. Eso es lo que entienden que sucedió. ¿Y qué generó esto? También reclaman los sindicatos de la educación, que hubo menos infraestructura para los centros educativos y una pérdida de poder adquisitivo, así como también que haya menos cupos de horas, y esto se traduce justamente que haya una superpoblación en los distintos grupos de la enseñanza. El presidente de la ANEP, Robert Silva, el otro día decía que no comparte esta cifra de este recorte de 80 millones de dólares, que, de acuerdo a lo que decía Fernando Pereira el otro día, en este caso presidente del Frente Amplio, están sumando acá el recorte, o mejor dicho, la caída en el salario real. Entonces ahí cuantifican eso y lo suman como recorte y lo hacen llegar a 80 millones de dólares, lo que la ANEP no comparte. Y acá se suma otro debate, Miguel Rosario, porque tiene que ver con lo que dijo el gobierno, precisamente en el artículo 4, si no me equivoco, de la ley de presupuesto, que se habla de la recuperación salarial. El gobierno entiende que la recuperación salarial va a estar a lo largo de todo este periodo y, bueno, algunos sindicatos ya están presionando para que la recuperación salarial se dé antes de lo previsto, porque, bueno, ven que la actividad creció, tal como sucedió en el año 2021, las exportaciones aumentan, eso entiende entonces que le da un repunte a la economía uruguaya y que la redistribución de los ingresos puede ser más rápida. La otra semana, luego del 15 de junio... ¿Qué pasa con los funcionarios del Estado? Ahí vienen los funcionarios del Estado, van a estar haciendo precisamente la movilización, lo que es la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado. Este paro va a tener, bueno, distintas particularidades, según estamos comentando y conversando con algunos dirigentes de COFE, que va a depender de cada filial, si el paro va a ser parcial o va a ser general. Aquí también vuelve, digamos, otra vez el planteo de los otros sindicatos, lo que tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo entonces de los funcionarios del Estado. Allí dicen que no se está cumpliendo con la promesa de campaña que hizo el actual gobierno de coalición de que no iba a haber pérdida del poder adquisitivo, y justamente el equipo económico que tiene COFE hizo algunos cálculos, por ejemplo, y calculó la pérdida del poder adquisitivo del año 2020 y del año 2021 en lo que tiene que ver con el presupuesto. Allí entienden, por ejemplo, que hubo una pérdida del 6% entre los ajustes salariales y lo que fue la inflación estimada. Un cálculo para bajarlo un poco más a tierra, ¿qué significan estos porcentajes? Que en un salario mensual de 30.000 pesos, el recorte anual fue de unos 24.000 pesos. Por ahí entonces es lo que entienden de la pérdida del poder adquisitivo. Luego, el 22 de junio, otro paro más. Este refiere a la mesa de entes, que son los sindicatos de las empresas públicas, que están agrupados en lo que se denomina la mesa de entes. Allí lo que denuncian justamente es una precarización en el servicio, así como también la falta de vacantes, porque hubo un recorte en el presupuesto de las empresas públicas. Esos son entonces los paros que van a haber en el mes de junio. Y si se quiere, como el broche final, el 7 de julio, el paro convocado por el PIT-CNT, que va a ser de carácter parcial el próximo 7 de julio, entre los planteos que van a hacer en esta movilización y un acto central es contra la carestía, contra la reforma de la seguridad social, y aquí se agrega un nuevo elemento y tiene que ver con el proyecto que pretende hacer OCE a través de una empresa privada, iniciativa denominada como Proyecto Neptuno, que pretende darle a una empresa privada justamente lo que es la gestión de potabilizar el agua en las costas del Río de la Plata en el departamento de San José. Es entonces que ahora están entendiendo que hay una nueva privatización, si se quiere, de lo que es el servicio de agua potable. Debemos recordar que uno de los últimos antecedentes que refiere más allá de lo que fue la ley de riego, antes todavía en el año 2004, lo que fue el plebiscito por el agua potable, que debemos recordar, justamente hubo una votación para que el agua quede en manos del Estado. Sí, una reforma constitucional fue eso. No es que es una ley. Esto, lo del 2004 es el agua potable, la proporciona solo el Estado. Veremos qué pasa con eso. Vamos a ver qué pasa. Por ahí entonces, Miguel Rosario, Bien. el calendario de los paros por los sindicatos. Gracias por esta puesta a punto luego. de cara a lo que va a ser la rendición de cuentas, que ya Exactamente. comienza con un índice de Movidito. conflictividad importante. Gracias, Bruno. Hasta luego.